Estos días estaba escuchando una lectura de Manly P. Hall y dije, necesito compartir esto, necesito hablar sobre esto. Y en la lectura él estaba hablando sobre el mundo interior. Al parecer existen dos mundos, el mundo interior y el mundo exterior. Y muchas veces estos dos mundos no viven en acuerdo. Es decir, la vida interna del individuo muchas veces no está en consistencia con sus creencias, con sus posturas, con sus afirmaciones. Y todos hemos sido traicionados, todos hemos sido víctimas de nuestro mundo interior. ¿Cuántas veces no ha pasado que te vas de una situación y de repente dices, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice algo que realmente no quería hacer? Y así es como se demuestra nuestro conflicto interno a través de nuestro comportamiento. Se dice que los tres mundos ya existen en el hombre, en el ser humano: el cielo, purgatorio, el infierno. Y si esto es cierto, pues entonces tú puedes ver esos niveles a través del comportamiento. Y existen agentes internos que ejercen cierta presión en nosotros, y la mayoría de las personas no tienen los mecanismos de defensa para defenderse de ellas. Nacemos en este mundo y hay trabajo que hacer, hay que crecer y hay errores que corregir, y pareciera que fuera nuestra responsabilidad hacer ese trabajo, crecer, corregir esos errores. Pero la realidad es completamente otra. Se siguen cargando con estos errores. No se hace el trabajo, no se crece, no se aprende. Y se sigue siendo dirigido por estas presiones internas, se sigue siendo influenciado por este conflicto interno. Y hasta que no se domine, hasta que no se viva en armonía con el mundo interno, el mundo externo, la manera en cómo se desarrolla, la manera en cómo se mueve, no va a ser suave, va a estar forzada. Por ejemplo, la educación. Todos hemos sido influenciados, la mayor parte de nosotros hemos sido influenciados por la educación. Y se supone que en 15, 20 años el individuo resultaría civilizado. Seríamos civilizados. Pero realmente ese no es el caso. Más bien se entrena al egoísmo interno y a avanzar a costa del bien común. Es decir, la educación no hace más honorable a la persona, no lo hace honorable, no lo hace bueno. Lo ha educado, pero no lo ha vuelto sabio. ¿Y cómo es posible que en 15, 20 años no se llegue a tocar el mundo interior? Algo que es tan fundamental. Y podemos seguir con nuestras metas secundarias, podemos conseguir nuestras metas, nuestros logros materiales, pero no tocamos nuestro mundo interior, algo que es tan fundamental, nuestra propia existencia. Y esto deja al individuo indefenso, abierto a cualquier tipo de agente externo para que abuse de él o que el individuo abuse de ellas. Y claro, también tenemos que admitir el hecho de que hay personas que, a pesar de no haber tocado el mundo interno, han alcanzado, han logrado muchísimas cosas. Pero estas personas también tienen sus limitaciones. Esas presiones siguen ahí, están ahí. El cuerpo tiene necesidades. El corazón tiene necesidades. La mente tiene necesidades que muchas veces no van en consistencia con lo que quieren cada una de ellas. Y la mente se vuelve una tirana, tiende a volverse una tirana en tratar de dominar a los dos. Y la mayor parte, si no es que son todos los problemas que tenemos, vienen de ahí, vienen de ese conflicto. Otro ejemplo es la religión. 85% de la población mundial se identifica con la religión, dice creer en una religión, estar en una religión. Y todas las religiones, en algún momento de la historia, han recibido un mensaje divino, una revelación, un código de cómo la gente puede desarrollar su sentido moral, ético, espiritual. Y el mensaje más fundamental que se encuentra en todas las religiones es la hermandad de los seres humanos.
que todos somos hermanos. Y si tú preguntas esto, la mayoría de la gente está de acuerdo con esto, reconoce que existe una hermandad, reconoce que somos hermanos. Todos aceptan esto, pero aún así no somos capaces de practicar esto, no somos capaces de practicar la hermandad. No estamos saliendo de una guerra para entrar a otra, o ni siquiera salimos de la guerra, manufacturamos guerras. Ni siquiera las religiones se han podido poner de acuerdo entre ellas, y ni siquiera se han podido poner de acuerdo dentro de ellas y las diferentes ramas que hay. Es decir, la religión no ha podido suprimir el impulso egoísta interno. Y muchas personas aceptan las creencias, los preceptos de sus religiones, pero muy pocas personas lo practican. Y obviamente después del abuso que hemos sufrido por parte de las religiones, es normal que surjan sociedades agnósticas, sociedades ateas, que dicen que solamente vivimos en un mundo científico, materialista, y que no le ven ningún valor a la religión porque es un instrumento para controlar la mente. Pero la ciencia lo que ha hecho es quitar la religión y poner otro instrumento. Y se sigue controlando la mente, cualquiera que sea su nombre. Ciencia, capitalismo, TikTok, la dieta keto. Cambiaron los nombres, cambiaron los personajes, cambiaron las alianzas. Pero la vieja tiranía sigue aquí. Está igualito. Y claro, este mundo materialista, científico, no tiene justificaciones para el desarrollo ético y moral. Pero tampoco tiene las justificaciones para ser materialista. Porque la ciencia no puede responder preguntas del corazón. La religión no puede responder preguntas de la ciencia. Y el individuo empieza a tomar las cosas por sentadas. Es incapaz de ver las maravillas del mundo. Es incapaz de ver los principios fundamentales en los cuales sus conceptos científicos materialistas se basan. Es incapaz de ver a través de las fórmulas. Y estos principios fundamentales son principios espirituales. Son misterios espirituales. El individuo está constantemente rodeado de evidencia divina, pero aún así está lleno de dudas. También tenemos como otro ejemplo el gobierno. No ha habido una nación en el mundo que en algún momento no haya recibido una guía filosófica o religiosa de cómo gobernar a su pueblo y las maneras de cómo gobernar a un pueblo. Y la mayoría de los gobiernos proclaman ser justos, proclaman proteger a la gente, proclaman servir. Y de hecho los líderes políticos se consideran como protectores, como servidores de sus pueblos. Y estas verdades son aceptadas, son manifestadas, son comunicadas, son predicadas, pero no son practicadas. Nadie cree realmente en esto. Así que si miramos en todo el mundo, nos vamos a dar cuenta de que tenemos un problema. Y tenemos un problema bien grande. Tenemos las guías religiosas, tenemos las guías sociales, culturales, económicas, científicas, filosóficas, políticas, apuntando hacia estas verdades que son aceptadas. Y el hecho de que son aceptadas y que todos estamos de acuerdo que deberíamos seguirlas, pero no las seguimos, o sea, este hecho no parece tocar al individuo en la parte más profunda, no le llega, no le llegan a lo más profundo de su ser de tal manera que cambie su comportamiento con sus hermanos. La mayor parte del mundo, o la mayor parte del mundo occidental, está basada en el cristianismo. Y llevamos siglos, llevamos miles de años con esto, pero la base de nuestra sociedad no es cristiana, es decir, nosotros no nos relacionamos así. ¿Cómo sucede? ¿Cómo pasa que reconocemos un valor religioso en la vida?
¿Cómo es posible que llevemos miles de años con la religión, que argumentablemente es el instrumento más arrecho que hay para civilizar, y aún así no somos civilizados? La respuesta tiene que estar en el individuo. Y la respuesta tiene que estar en varios individuos que frenan el crecimiento colectivo. Y no hay nada que podamos hacer socialmente hablando, o no por lo menos a gran escala. Sí tenemos poder, el individuo tiene poder, tenemos cierta agencia. Pero la mayoría de los problemas que nos aquejan como sociedad parecen estar afuera del alcance de la persona normal. Y lo único que el individuo puede hacer es esperar, es soportar, es vivir. Y vivir la vida con integridad. Vivir una vida en integridad con sus principios fundamentales. Y esa es la brújula. Y aún así, teniendo la brújula, no te da garantía de que vayas a seguirla. Incluso el individuo que es curioso, que estudia los textos sagrados, que está en la filosofía, en la psicología, se ha metido en el mundo psicodélico, ha estudiado el chamanismo y la alquimia, y que pueden citar grandes fuentes y están bien versados, aún así, todavía se sienten estas presiones, estos agentes internos. Hay una incapacidad de seguir las cosas que creemos y ponerlas en práctica. Y la pregunta es ¿por qué? Y es la tremenda imposición del interés propio. Y el Buda lo dijo, el individuo que está más preocupado por sí mismo ya está perdido. Y no hay cantidad de educación que pueda ayudarlo hasta que no supere su egoísmo. Y el egoísmo hace que el individuo pueda ignorar sus principios, con tal y le pueda sacar provecho propio. Y los compromisos, la mayoría de los compromisos, es el compromiso para mejorar las condiciones materiales inmediatas. Es decir, el compromiso es el compromiso de verdades espirituales por el avance material. El individuo está sacrificando aquello que tiene más valor dentro de él. Está sacrificando su vida, su felicidad, esta encarnación y la siguiente por el avance inmediato. Ahora, de lo individual, vamos a lo colectivo. Esto también es verdad con naciones, con grupos, con instituciones. Están más preocupados en mantener el estatus que ser honestos. Los políticos, aunque quisieran ser personas de gran carácter, tienen miedo a decir lo que realmente piensan por miedo a no ser reelegidos. Los profesores no dicen la verdad por miedo a que sus bases académicas se derrumben. Entonces se mantienen la postura, pero se caen en sus principios. Entonces, esto indica que dentro de todos nosotros existe un impulso, y es el impulso a hacer lo que nos da la gana. Y esto se ha vuelto una parte tan conocida y tan aceptada sobre nosotros mismos. Tú no dices, no, yo le estoy sirviendo la parte más rancia de mí. Es como que, no, tuve un impulso, el impulso de hacer lo que me da la gana. Y ese es el propósito de la existencia, y eso es natural. Y ni siquiera queremos entenderlo por miedo a darnos cuenta de que a lo mejor estemos equivocados. Entonces, todos los impulsos que nosotros tenemos para nuestro avance natural son inevitables, son absolutos y eternos. Y cuando se hace esto, se vive solamente en la superficie de nuestros valores. O sea, no le damos una oportunidad, no le damos una base. Y la mayor indicación de este hecho es que no podemos mantener la regla de oro. No podemos. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. No tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Perjudicamos a los demás y luego salimos corriendo esperando que no tomen acciones contra nosotros. Además, también se tiene un concepto del amor un tanto extraño. El cristianismo místico, los místicos, el santo grial del cristianismo místico es el corazón humano. Dentro del corazón humano fluye la sangre del Salvador, la vida misma.
Y la mayoría de la gente ha limpiado su copa, su cáliz, el Santo Grial por fuera, pero no ha limpiado la copa por dentro, no se ha sentado a limpiar las impurezas espirituales, morales y éticas de su cáliz. No han limpiado su corazón. Han utilizado su corazón para complacer sus actitudes, sus hábitos. Y también tenemos un sistema interno por el cual nos podemos convencer que nuestros errores son únicos y son nobles. Somos capaces de aceptar y perdonar cualquier tipo de actitud y de una manera que nos haga ver rectos siempre ante nosotros mismos, no a los demás. El problema es nuestra inhabilidad de orientarnos a una definición de vida universal. Por lo menos los místicos trataron de buscar una experiencia directa, interna de Dios. Y si se llegó a conseguir esa experiencia tuvo que haber venido acompañada de sacrificio, de disciplina, de humildad y de dejar de contribuir a los patrones autodestructivos de la humanidad. El místico ha tratado de hacer lo eterno superior a lo temporal. Es decir, ha pensado en su existencia eterna y no en el par de décadas que tiene aquí. El místico es uno de los pocos que ha reconocido su ciudadanía universal y se ha dado cuenta de que las leyes universales están muy por arriba de cualquier ley que haya podido crear la humanidad. Y el momento en que una nación se desvía de las leyes universales de la naturaleza, está en peligro. Y estamos en peligro. El momento en que las leyes de la integridad fallan dentro de un individuo, el individuo está en problemas. Y el universo funciona a través de las relaciones. Hay una relación entre las desgracias que vivimos como sociedad en general y las causas que han sido creadas por individuos dentro de esa sociedad. Y el tipo de mundo que tenemos es el tipo de mundo que nos hemos ganado. Y como no nos hemos ganado la paz, no la tenemos. Porque no consideramos a los demás no nos consideran a nosotros. Porque hemos puesto ciertos trucos y estrategias delante de nuestra integridad. Somos víctimas de nuestros trucos y de nuestras estrategias. Y esto seguirá siendo así si seguimos por este camino. Y también es importante darse cuenta que nuestra existencia aquí es muy corta. Y hay muchos problemas. Incluso nuestra existencia material está en peligro. Y no cabe duda de que nosotros somos los responsables de eso. Y lo lógico es que los pocos años que el individuo tiene aquí trate de hacer las paces con este plano universal del cual él también es parte. Que gradualmente se daría cuenta que no solamente le debe alianza a las normativas humanas, sino a un proceso universal inevitable.